Bien chicos, buenos días. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de cuadrilátero y sus propiedades para los alumnos del sexto grado del Colegio San Juan Bosco. Entonces, comencemos con el tema del día de hoy y tenemos entonces que un cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados. Ojo con esto, cuadrilátero, polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros tienen distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y 2 diagonales. Esto es una condición que no va a cambiar. Todos los cuadriláteros tienen sus 4 vértices y sus 2 diagonales. Y acá entonces tenemos un cuadrilátero convexo. ¿Por qué decimos que es un cuadrilátero convexo? Porque todos sus ángulos internos, observen que todos sus ángulos internos son menores a 180 grados. ¿Okay? Y en este cuadrilátero convexo se cumple lo siguiente. Los elementos son los vértices, que son cada uno de estos puntos, el vértice A, B, C y D, los lados, que serán el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Y las diagonales, que serán la diagonal AC y la diagonal BD. ¿Okay? Otro dato importante de los cuadriláteros es que la suma de sus 4 ángulos internos te tiene que dar 360 grados. Repito esta propiedad porque se utiliza muchísimo. La suma de los 4 ángulos internos debe dar como resultado 360 grados. Ahora, ¿cuándo un cuadrilátero es no convexo? Cuando uno de sus ángulos internos, este ángulo de acá, lo voy a marcar porque no está marcado allí. Este ángulo de acá mide más de 180 grados. Por eso se dice que es un cuadrilátero no convexo. ¿Okay? En este tipo de cuadriláteros no convexos, el ángulo que está opuesto al que mide más de 180 grados, cumple con esta propiedad que se presenta aquí a continuación, que es la suma de los 3 ángulos internos te dará el ángulo externo que aparece acá. ¿Ok? Continuemos entonces. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos el paralelogramo. Es la figura que tiene los lados opuestos paralelos, es decir, 2 a 2. Y podemos observar como en esta figura el lado AB es paralelo al lado CD, pero que también el lado BC es paralelo al lado AD. Por eso es que se dice que es paralelogramo, ¿ok? Porque los lados opuestos son paralelos de 2 a 2. Ahora, ¿qué propiedades se cumplen en este paralelogramo? En todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. A ver, lo que quiere decir este término de congruente es que son iguales, tienen la misma medida, ¿ok? En todo paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes, es decir, que son iguales también, ¿ok? Eso de congruente les quiere decir que son iguales. Por ejemplo, lo voy a marcar acá. El ángulo que se forma aquí en A es congruente con el ángulo que se forma en C. Y el ángulo que se forma en B es congruente con el ángulo que se forma en D. Bien. Y la última propiedad te dice que en todo paralelogramo las diagonales se bisecan. Es decir,
que la distancia que hay de A hasta O es la misma distancia que tendrán de O hasta C. Y lo mismo sucede acá, la distancia que hay de D hasta O es la misma distancia que hay de O hasta B. Bien. Clasificación de los paralelogramos. Tenemos romboide. Es un paralelogramo cuyos ángulos interiores no miden 90 grados. ¿Okay? No miden 90 grados. El rectángulo es un paralelogramo cuyos ángulos interiores miden 90 grados. El rombo es un paralelogramo cuyos lados son todos de igual medida. Ojo con el rombo, ¿no? Porque si todos los lados son de igual medida, aquí también se va a cumplir algo. Aquí se cumple que el ángulo que se forma aquí es igual a este ángulo de acá. Y también el ángulo que se forma acá es igual a este ángulo de acá. Entonces es importante que sepan esto también, ¿no? Esto solo se cumple en el rombo, ¿ok? El cuadrado es un paralelogramo cuyos lados todos los lados tienen igual medida. Eso es lo que me diferencia un rectángulo de un cuadrado. Trapezoide es aquel cuadrilátero convexo que no presenta lados opuestos paralelos. Miren que es muy claro cuando dice aquí convexo, es decir, que ninguno de sus ángulos puede medir más de 180 grados. ¿Okay? El trapecio es aquel cuadrilátero convexo que solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Y esa es la diferencia que tenemos entre el trapezoide y el trapecio. El trapezoide, ningún lado es paralelo, mientras que en el trapecio un par de lados es paralelo. Pero en el trapezoide hay otras propiedades, como por ejemplo, van a tener lo que es la base, tienen base AD y base BC, esas serían las bases, ¿no? Y los lados no paralelos, ok, el lado AB y el lado CD, son lados no paralelos. Y también tiene una altura, acá está la altura H. Siempre vean algo, la altura, cuando uno traza una altura, siempre debe de formar un ángulo de 90 grados, es decir, que uno traza una altura con una recta perpendicular, ¿ok? Clasificación de los trapecios. Tenemos trapecio isósceles. Es aquel trapecio cuyo lado no paralelo son de igual longitud. Fíjense que el lado BC es paralelo al lado AD. Pero los lados no paralelos, que son AB y CD, tienen igual medida. Es lo que me dice acá. Tienen igual medida. ¿Ok? Luego tengo acá trapecio rectángulo. Ya, ¿por qué es rectángulo? Mira, forma ángulos de 90 grados, por eso se le dice que es rectángulo. Es aquel trapecio donde uno de sus lados no paralelo es perpendicular a la base. Y al ser perpendicular forma ángulos de 90 grados. Por lo tanto, si ya yo tengo 90 grados acá y 90 grados acá, y la suma de los cuatro ángulos me tiene que dar 360 grados, yo puedo concluir que la suma de alfa más beta tiene que ser 180. Pues si ellos dos son 180 y aquí tengo 90, más 90 que tengo aquí, completo los 360 grados. ¿Okay? Ahora tengo el trapecio escaleno.
es aquel trapecio cuyos lados no paralelos son de diferente longitud. ¿Ok? Fíjate, tienes el trapecio isósceles, que tiene los lados que no son paralelos, tienen la misma medida, pero también tienes el trapecio escaleno, que los lados no paralelos son de diferentes medidas. Pero en este trapecio escaleno se cumple lo siguiente. La suma de alfa y beta debe de dar 180 grados. Y la suma de estos dos ángulos también debe de dar 180 grados. Ahora tenemos las propiedades de los trapecios. En todo trapecio, la base media o mediana es paralela a las bases y su longitud es igual a la semisuma de las longitudes de sus bases. Lo que me están diciendo acá es que esta línea verde que ustedes observan acá, que es la mediana, ¿okay?, será igual a la semisuma de las bases. ¿Y cuáles son las bases? La base es AD y la segunda base es BC. ¿Okay? Entonces, como me habla de la semisuma lo único que tengo que hacer es sumar las dos bases y dividirlo entre dos. Eso me da la semisuma. La otra propiedad que aparece acá me dice, en todo trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a la base y su longitud es igual a la semidiferencia de las longitudes de las bases. Es decir, que me están hablando acá de el punto P y el punto Q. Este segmento que ustedes observan acá será igual a la semidiferencia de las bases. ¿Cuáles son las bases? La base AD y la base BC. Pero como me están diciendo que es la semidiferencia, esto de diferencia es una resta. Y lo de semi es que lo tengo que dividir entre dos. Por eso pongo acá la resta y dividido entre dos. Bien, chicos, entonces acá tenemos un resumen de todas las propiedades que les he mencionado anteriormente.